Para iniciar, comencemos definiendo qué es el método global mixto. Esto es un modelo de alfabetización que surge allá por el año 2015 aproximadamente en el trabajo con estudiantes que están en procesos de inclusión. Surge como respuesta a la dificultad para alfabetizar niños que presentan déficit en la conciencia fonológica, en el desarrollo de la memoria, de la atención y de su coeficiente intelectual. Luego se amplía unos años más tarde al trabajo con niños que tienen dislexia, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje y otras patologías. Por lo tanto, puede definirse como un modelo de alfabetización de enfoque inclusivo, ya que se puede trabajar con niños neurotípicos o bien con algún déficit en el desarrollo de sus funciones cognitivas. En el trabajo con niños que presentan déficit en alguna de sus áreas del desarrollo, lo que nosotros nos vamos a encontrar usualmente es una tendencia a aparentemente olvidar lo que se trabajó. Es decir, nosotros hoy día trabajamos alguna actividad donde creemos que ha afianzado las vocales, el reconocimiento, puede ejercitarlo, puede resolver algunas actividades con esto que hemos visto, y de acá a unos días parece haberlo perdido. Esto se explicó años atrás como viscosidad de pensamiento, es decir, los niños con déficit tenían una cierta tendencia a volverse a estadios anteriores, entonces había que repetir mucho, por lo cual se aplicaba los fundamentos del conductismo, repetición, estímulo-respuesta, hasta lograr un condicionante, digamos. De esta manera se creaba mayor rigidez de pensamiento, porque siempre estábamos repitiendo el mismo contenido. El planteo que yo me hice fue el siguiente: si yo para niños neurotípicos afirmo que el aprendizaje significativo es lo que realmente construye pensamiento y aprendizajes que se consolidan y se pueden reconstruir a largo plazo, ¿por qué para los niños que tienen déficit no sería así? Si bien las diferencias en aprendizaje, en la forma y en la manera de aprender son evidentes, el planteo fue: quizás nosotros no le estamos enseñando como ellos aprenden. Porque si tengo un niño que aprendió a hablar, que sabe, tiene ciertos conocimientos sobre su entorno, que a lo mejor en el caso donde yo empecé a desarrollar era un niño que tenía un diagnóstico dentro del trastorno del espectro autista y conocía muchísimo sobre los insectos. Entonces sí había memoria, pero había memoria para algunas cosas que a él le interesaban, y las que no le interesaban no había posibilidad de retenerlas. Empecé a trabajar en un modelo de alfabetización que me permitiera tomar esos conocimientos previos que él tenía, que era sobre los insectos, y especialmente los personajes de Sonic en ese año estaban interesándole mucho, y empecé con la metodología global, un sistema de tarjetas y emparejamientos. En esta primera aproximación todavía no existían las etapas que hoy vemos en el método global, debido a que solamente me enfoqué en empezar a probar si el sistema global funcionaba o no funcionaba. Trabajando con este niño, yo me di cuenta de que no hay una relación directa entre la conciencia fonológica y lo que uno escribe. Entonces no es necesario desarrollar la primera instancia para empezar a alfabetizar a un niño. Por ejemplo, dentro de los personajes que trabajamos estaba Knuckles, y Knuckles se escribía NU, pero se pronunciaba NA porque es una palabra que viene del inglés. Y cuando nosotros queríamos escribir, por ejemplo, nuez, yo le decía la NU de Knuckles y él sabía que era la NU, ¿sí? Me puse a reflexionar sobre aquellas palabras que nosotros no tomamos la conciencia fonológica para escribir. Hay una imagen visual que nosotros recordamos de la palabra. Por ejemplo, en la palabra hoja, huevo, que son con H, esa H no se pronuncia, pero se escribe igualmente. En las palabras que se escriben, suenan igual, pero se escriben con diferente letra, como las combinaciones de la C con la E, son iguales a la S con la E. O, por ejemplo, nosotros acá en Latinoamérica no marcamos la Z, la S, una diferencia, y lo mismo sabemos que hay palabras que se escriben con Z. Lo mismo acá en Argentina, la Y con la L también suenan parecido, y sin embargo ya sabemos cuáles son las palabras que se escriben con esas determinadas letras. En un principio empecé a descartar la conciencia fonológica como una cuestión necesaria para abordar la lectoescritura, y entonces deseché los métodos fonéticos, ¿sí? Como son el silábico y el alfabético.
Luego me di cuenta trabajando con este niño que él iba progresando en las hipótesis de lectoescritura, tanto en el área cualitativa como cuantitativa, y esto me permitió ir armando las etapas que luego se plasmaron en las primeras tarjetas. Desde ese año yo me encuentro desarrollando no solamente el modelo de alfabetización, sino un modelo de matemática y un modelo de aprendizaje que esté acorde a las características del desarrollo del pensamiento de los sujetos que están incluidos. Direccionada hacia ese objetivo, nosotros vamos a reconocer 3 funciones cognitivas, tanto para el diagnóstico como para el trabajo, que son la lógica, la atención y la memoria. No nos vamos a guiar por los diagnósticos médicos que solamente sirven para gestionar un certificado de discapacidad, sino que vamos a ver cuál es el grado de evolución de esas 3 competencias para realizar los ajustes y así poder ir progresando al ritmo que el estudiante puede ir desarrollándolas. Por tanto, el método global mixto se basa en las competencias adquiridas, por precarias que sean, y no en las déficits o competencias faltantes. Para iniciar el trabajo con el método global mixto, lo que necesitamos básicamente es que el niño haya llegado a la etapa simbólica, la lógica simbólica. Eso se puede reconocer a través de que el niño tiene lenguaje comprensivo. Nosotros le hablamos y el niño comprende lo que nosotros le estamos diciendo. Por más que sean órdenes muy directas, como por ejemplo, saca el lápiz, el niño comprende. Con ese estadio de pensamiento simbólico, nosotros ya podemos empezar a trabajar con el método global mixto. Muchas veces me preguntan, yo tengo un estudiante con este tipo de retraso, yo tengo un estudiante con este tipo de diagnóstico, ¿se puede? Mientras que tenga lenguaje comprensivo, avanzamos. No importa la edad, no importa el diagnóstico, no importa otras cuestiones que puedan estar en déficit. Lo importante aquí es el lenguaje comprensivo porque nos garantiza el pensamiento simbólico. Esto lo veremos en el próximo apartado donde ahondemos un poquito más sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y cómo aprendemos. Como es un modelo que empecé a trabajar en el año 2015, desde ese entonces ha ido sufriendo modificaciones, ajustes para ir adaptándose a distintos contextos y a distintos países. Por lo tanto, hoy, en el 2024, esta es la última versión con los últimos ajustes que he logrado incorporar y ya se va armando un modelo integral de aprendizaje donde vamos a tener una metodología para la matemática, una para la lectoescritura y un abordaje general para el diagnóstico. En este segundo apartado nos vamos a dedicar a explicar cómo entendemos el aprendizaje y cómo se relaciona eso con la metodología del método global mixto. El aprendizaje humano se produce en cadenas asociativas, es decir, que por eso yo puedo decirles rojo, piensa en cosas rojas y ustedes pueden pensar en objetos que contengan esa característica de forma reiterada, ¿sí? Abstrayéndose de otras cuestiones como pueden ser a qué categoría pertenecen. Simplemente el índice que les doy, que es la palabra rojo, es lo que le permite armar un grupo o una categoría con objetos que pertenezcan a esa clase. Eso es lo que nosotros nos permite armar las clases tan mencionadas por Piaget, ¿sí? El hecho de poder agrupar por similitudes. Ahora bien, dentro de un grupo, una vez que yo ya lo tengo delimitado, también puedo organizar diferencias y esas serían las series que existen dentro de un grupo. En el caso de la alfabetización, nosotros podemos tener el grupo de las vocales y de las consonantes, de las sílabas y de las letras, de las palabras que empiezan con M, con P, de las palabras que contienen A, ¿sí? Entonces vamos a ir pudiendo generar distintas clases de acuerdo a distintos índices. Las series se van a dar en las combinaciones que nosotros hagamos. Por ejemplo, dentro del grupo de las palabras que empiezan con M, yo puedo generar una serie combinándolas con las vocales. Nos basamos en esa capacidad del cerebro, en donde vemos en el video cómo las neuronas se asocian por similitudes y se repelen por diferencia. Esto es lo que va a crear estructuras neuronales, redes que van a generar la relación de los conceptos que luego nosotros evocamos con estas clases que les mencionaba. Por tanto, cuando nosotros trabajamos con el método global mixto, no solamente estamos alfabetizando, estamos desarrollando
esas redes neuronales. Cuando lo hacemos con otros métodos, también estamos desarrollando redes, pero si no estamos generando asociaciones, lo único que generamos son errores constructivos que después esas mismas redes van a limitar el aprendizaje de nuevos contenidos. Por eso es tan importante que en niños que están desarrollando su pensamiento, nosotros generemos el aprendizaje básicamente por asociación y diferenciación, para ayudarles a construir redes neuronales bien estructuradas que permiten incorporar nuevos contenidos. Este funcionamiento del cerebro es lo que explica lo que nosotros denominamos viscosidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando con un estudiante, ¿sí?, no estamos basándonos en sus conocimientos previos, o sea, no hay anclaje en términos de Azul para ese nuevo contenido que queremos incorporar. Esto se desarrolla en su memoria de trabajo, es decir, el chico puede en ese momento hacer cosas, igual que si yo te diera una lista para el súper y vos las recordas hasta tanto vas al súper y ya te olvidas de ella, digamos, porque no tiene ningún sentido en tu vida cotidiana. El niño que no tiene conocimientos previos sobre la escritura o no se está generando esa relación entre su lenguaje oral y el contenido nuevo, va a olvidar aquellos elementos que no ha podido relacionar con su estructura cognitiva. Los niños que son operatorios van generando ellos mismos asociaciones sin que nosotros se las mostremos. Entonces, un niño operatorio mira las letras y dice, con esa se escribe el nombre de mi mamá. Con ese se escribe el nombre de mi papá, porque ellos ya han venido generando asociaciones y leyes generales que les permite, una vez que uno los incorpora al sistema de lectura escrito, aplicar esta capacidad de generar leyes a ese sistema que le estamos mostrando. No es así ni con los niños intuitivos ni con los simbólicos. Veremos más adelante en el capítulo siguiente cómo es el tema de la lógica, pero ahora nos centraremos en lo importante de generar asociaciones y diferenciaciones para crear una estructura interneuronal sólida. Cosas importantes para generar esa estructura. Siempre vamos a generar asociaciones, es decir, que nosotros una vez que incorporemos referentes, los siguientes referentes que incorporemos tienen que estar relacionados con los primeros. Es decir, pongamos un ejemplo. Si yo incorporo la palabra mano, y luego incorporo la palabra pino y luego incorporo la palabra suma, cuando yo quiera incorporar los siguientes sonidos, puedo basarme en otra palabra que empiece con la misma letra, en otra palabra que sea con diferente letra, porque he ido incorporando una de cada letra y podría incorporar una con otra letra diferente, y también puedo utilizar una palabra que contenga alguna de las sílabas que ya hemos trabajado. Por ejemplo, si yo incorporo mano, pino, las dos tenían N y yo podría incorporar mono, que también tiene una no. Entonces yo puedo incorporar por similitudes, como en el caso de incorporar una con no, pero también puedo incorporar por diferencias, como incorporar otra que tenga una letra o una consonante inicial diferente a la que ya hemos trabajado. Eso va a depender de la habilidad que tenga el niño para incorporar. Hay niños que tienen más habilidad para generar asociaciones y otros que incorporan más por diferenciación. Lo que sí será importante es observar cómo el niño está incorporando la información. De todas formas, hay un repertorio base y va a haber una estructura básica que nosotros vamos a ir explicando en próximos apartados. Esta misma lógica que acabo de explicar se utiliza para incorporar nuevas tarjetas. Si lo necesitáramos porque nuestro estudiante tiene un vocabulario muy restringido, porque tiene intereses estereotipados, como pueden ser en los casos con autismo, porque nos encontramos en otro país y, por ejemplo, la palabra mate en ese país no se conoce y no pertenece al conocimiento previo de nuestro estudiante. Por tanto, podemos generar otras palabras que cumplan con las mismas condiciones, de ser de 4 letras y de incorporar los fonemas que hemos tratado de incorporar bajo esos vocablos. Otra cuestión importante a considerar es que el cerebro es un órgano económico y va a ir eliminando aquellos conocimientos que no utilice. Este ejemplo vale para lo que habíamos hablado de viscosidad de pensamiento, es decir, los chicos no utilizaban ese conocimiento en su vida general, digamos, y entonces a la
nueva ejercitación ese chico había olvidado. Era diferente en el caso de los insectos, por eso este estudiante que les hablaba en primera instancia recordaba mucho de los insectos porque sí era un interés y él estaba atento a toda la información que pudiera encontrar acerca de insectos, en libros, en videos, en lo que veía en la calle. Entonces era un conocimiento que él mismo estaba motivado a ejercitar a diario y por eso recordaba específicamente esa temática y tenía un amplio conocimiento de la misma. Y no pasaba lo mismo con el sistema lectoescrito que yo intentaba incorporar. Entonces es muy importante tener ejercitaciones diarias de 1 o 2 veces al día, dependiendo del déficit de la memoria. Mientras mayor déficit de memoria tengamos, más necesidad de ejercitar a diario para desarrollar esas redes interneuronales, que es donde se va a sostener nuestro aprendizaje y no en la memoria a largo plazo. Primero nosotros tenemos que crear esas redes neuronales y después se va a activar la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo, como hemos visto, si tu estudiante cuando vos estás trabajando logra recordar la actividad y lo que él tenía que hacer, ya la tiene lograda y entonces ya tiene la puerta de ingreso necesaria para empezar a incorporar información. Otra cuestión importante, porque como muchas veces también está asociado el déficit de la atención, es decir, hay una menor capacidad de enfocarse en la actividad. Lo que vamos a hacer es trabajar con un fondo oscuro o claro, en donde las tarjetas creen una imagen visual clara, porque el cerebro también graba de forma global estas imágenes. Entonces es muy importante quitar todo distractor como cartucheras, lápices, cuadernos, cualquier otra cosa que pueda haber sobre la mesa, trabajar en un ambiente tranquilo y sobre un paño que permita enfocar la capacidad de atención en ese espacio. Luego ese paño va a ser reemplazado por la hoja del cuaderno. Tercer punto importante es no intervenir cuando el estudiante está tratando de pensar, no hablar. En ese momento su cerebro está tratando de generar la conexión. Si nosotros interrumpimos ese momento en donde está intentando pensar para ayudarlo, vamos a crear un quiebre en esa conexión interneuronal y él siempre nos va a terminar buscando como referente para que lo aprobemos o lo desaprobemos. El sistema tiene una modalidad autocorrectiva para que el estudiante trabaje con la mayor autonomía posible. De esta manera, él cada vez que hace el esfuerzo de recordar una palabra, está estimulando su capacidad memorística, como también está estimulando la atención porque está dirigiendo el foco hacia una determinada palabra. Como he dicho en el apartado anterior, nosotros vamos a tomar atención, lógica y memoria como competencias básicas para el aprendizaje. No nos vamos a basar en los diagnósticos. Por tanto, los ajustes que vamos a realizar van a ser en función de esas 3 competencias. Cuando trabajamos con las tarjetas, lo que vamos a hacer es medir el tiempo de atención que nuestro estudiante puede estar enfocado y generando asociaciones correctas sin fatigarse en la actividad. Eso puede ir desde los 15 minutos, 10-15 minutos, hasta los 45 minutos. No vamos a trabajar nunca más de ese término. Por tanto, al iniciar nuestro trabajo vamos a tomar registro de la cantidad de tiempo que él puede permanecer enfocado en una actividad. Esto nos va a servir no solamente para trabajar con las tarjetas, sino para trabajar en otras áreas y planificar nuestras actividades para ese tiempo. Cada 15 días vamos a aumentar 5 minutos más, es decir que si empezamos en 10 o en 15, a los 15 días tenemos que estar trabajando en 15 o 20 y así sucesivamente para llegar a fin de año con los 45-50 minutos que requiere una clase de aula. Otro punto importante va a ser la memoria. Nosotros vamos a tomar en cuenta con cuántas tarjetas puede ir incorporando. La base mínima son 3. Nosotros siempre vamos a empezar por 3. ¿Por qué? Porque si nosotros pusiéramos solamente 2, habría un descarte. Si no es esta, es esta, ¿sí? Si le ponemos 3, el niño ya tiene que reflexionar. ¿Será esta, esta o esta? Y si él se equivoca en una, todavía tiene 2 más para reflexionar. Cuando tenga que volver a hacer la pasada, le vuelve a pasar lo mismo y entonces va a tratar de recordar cuál correspondía a cada uno, porque a nadie le gusta hacer las cosas de manera errada. Entonces él va a tratar y hacer el esfuerzo de que este juego que estamos jugando de tarjetas, él salga ganando. Y el ganar implica hacerlo de forma correcta. Si hizo 3 bien, quiere decir que puede incorporar 3 más, o 2 o 3 más, y entonces vamos a ir progresando en ese ritmo. Si al principio hizo 4, puede incorporar 3 o 4 más, así que siempre vamos a tomar como referencia
el inicio para ir incorporando nuevas tarjetas. Esto no quiere decir que en algunos momentos él se pueda estancar, porque puede ser que nosotros trabajemos con un estudiante que ha tenido algún estímulo o alguna aproximación al sistema de lectura escrito por métodos silábicos y alfabéticos y algunos fonemas los tengan muy afianzados. Hay niños que empiezan con 15 tarjetas y luego se producen algunos periodos de estancamiento en algunos fonemas hasta que él logra comprender la regularidad. Generalmente, los niños que tienen menos atención y menos memoria son de lógica simbólica. Nos vamos a encontrar en una mejor situación si estamos en una lógica intuitiva, y hay niños de lógica operatoria concreta que tienen ciertos déficits psicológicos que impactan en el aprendizaje y que por eso no logran alfabetizarse por métodos silábicos y fonéticos. También los veremos más adelante a estos 3 grupos de estudiantes y cómo manejarnos con cada tipo. Si bien no podemos hablar, podemos intervenir quitando tarjetas para ayudar a la recuperación de datos. El estudiante, cada vez que tiene que buscar una palabra, tiene que hacer un barrido de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, buscando la palabra que le corresponde. Eso puede llegar a fatigar la atención, ya que en cada nueva palabra tiene que volver a hacer el barrido. Cuando vemos que el estudiante está trabajando por encima de 15 tarjetas, podemos ir sacando las que están correctas sin necesidad de que él haga el proceso de autocorrección, para ir eliminando estímulos y así pueda él terminar de hacer los emparejamientos sin fatigarse. Cuando trabajamos en la etapa de sílaba, también podemos ayudarlo a organizar las sílabas y darle alguna estrategia de búsqueda. Por ejemplo, mono empieza con qué letra, él nos dirá la letra, ¿sí? Bueno, acá tenemos el grupito que tienen esa letra inicial, ¿sí? Le vamos a poner todo el grupito de las sílabas con M. Y así le vamos a ir organizando para que él sepa en qué grupo ir buscando para facilitarle el trabajo de armado de las tarjetas. Hemos hablado de la lógica. La lógica es la capacidad que tenemos los seres humanos de crear relaciones. Habíamos dicho que nuestro pensamiento se genera por asociación y diferenciación, y la lógica es la estructura que queda finalmente conformada luego de haber generado esas asociaciones. Nosotros, cuando interpretamos la realidad, aplicamos esa estructura y la reconstruimos a medida que podemos incorporar nueva información. Por tanto, la lógica se puede pensar como una cadena de distintas capas en donde aparece primeramente la simbólica, luego la intuitiva, la concreta y la formal. Nosotros solamente vamos a trabajar con niños de las primeras 3 lógicas, ya que los de estadio formal no presentarán dificultades por métodos tradicionales. Las características del estudiante de lógica simbólica es un estudiante con mucha rigidez de pensamiento, porque la lógica simbólica es la que surge apenas el ser humano ingresa al periodo simbólico, es decir, es la que permite la capacidad o la que da la capacidad de que nosotros podamos pensar en objetos que tenemos ausentes a nivel perceptivo. Yo puedo pensar en un mono sin necesariamente estar viendo un mono. Entonces, cuando nosotros aprendemos un contenido nuevo, totalmente nuevo, empezamos siempre por esta lógica simbólica. Es decir, por ejemplo, aprendemos a manejar y entonces empezamos a nombrar los elementos que tiene el auto y que vamos a utilizar para manejar. Embrague, freno, acelerador, ¿sí? Ya empieza a crearse una representación en nuestra cabeza, una neurona, una base neuronal que va a incorporar datos relacionados con esos elementos. Observaremos que en el dibujo de este tipo de niño, sus dibujos carecen de detalles. Su figura humana puede ser apenas una cabeza con patas y brazos. Los elementos que le pone también son muy a grandes rasgos, sin profundizar en detalles. Su tipo de lenguaje también va a ser bastante lineal, con mucha dificultad para armar oraciones, para incorporar las preposiciones de lugar, de tiempo, de espacio. Por tanto, este tipo de estudiantes es el que más va a tardar en progresar en el proceso de alfabetización. Pero una vez que lo haya logrado, vamos a estar seguramente en una lógica intuitiva. Estudiantes de lógica intuitiva. El estudiante de lógica intuitiva lo que hace es generar leyes que pueden ser muy incorrectas. Es la lógica que surge aproximadamente a los 3-4 años, y los niños empiezan a entender el mundo, y como tienen mucha información incorporada a través de la lógica simbólica, esa información se tiene que empezar a organizar en ciertos agrupamientos por leyes generales. Por ejemplo,
mi sobrinita a esta edad, 4 años, decía, una mamá fumó mucho, el hijo le salió negro. ¿Por qué? Porque ella queda atada a un dato perceptivo, que es el negro del humo, con el negro de la piel del bebé. Desconoce aspectos genéticos, desconoce aspectos que pueden ser que el papá fuera de ese color de piel, que otras mamás fuman y no tienen hijos negros. Entonces no existe la contradicción en estas leyes, existe un punto de vista egocéntrico que adjudica una relación directa entre causa y efecto. Por tanto, si nosotros queremos alfabetizar a estudiantes con esta lógica, basándonos en métodos fonéticos o en métodos constructivistas donde se progresa por hipótesis espontánea, lo que vamos a obtener es que se va a detener en determinado punto porque no le da la memoria para seguir incorporando información, o bien va a ir generando escrituras erróneas que son repetidas, y esto se termina consolidando como una dislexia. En el caso de la lógica simbólica, si nosotros queremos alfabetizarlo con métodos tradicionales, lo que vamos a obtener es que el niño se estanca. Puede llegar a aprender el abecedario o alguna sílaba suelta o su nombre y se estanca ahí. Existe la salvedad de algunos casos con Asperger, en donde los chicos tienen muy buena memoria y graban gran cantidad de datos sin incorporar reglas específicamente. En este caso, lo que nos vamos a encontrar es que el estudiante no escribe por sí mismo, si no se le dicta o si no lo puede copiar de algún lado. Para diagnosticar este tipo de estudiantes nos vamos a basar en su dibujo. Entonces vamos a establecer que las características del dibujo, si las características del dibujo son de lógica simbólica, lo vamos a establecer en ese periodo, y si son de lógica intuitiva, en el periodo de la lógica intuitiva. Los dibujos de los estudiantes de lógica intuitiva empiezan a agregar detalles. En la cara, pues ya hay una forma de cuerpo, una ovalación. Puede ser que le falte en el cuerpo o en la parte de los brazos todavía la tridimensionalidad del brazo, y todavía sea un palito y las manos también sean palitos, o no, o puede haber ya un brazo constituido, pero faltarle detalles en la cara, como nariz, como el pelo no esté pegado a la circunferencia de la cabeza, sino que sobresalga, que no se puede identificar si es nena o es varón, que no tenga vestimenta que lo diferencie. Todo ese tipo de detalles ya pertenecen a la lógica operatoria concreta. Lo que sí vemos en los estudiantes de lógica intuitiva es que empieza a haber cosas que pertenecen a la misma clase. Por ejemplo, en el brazo está el brazo, los dedos, quizás una mano. Entonces hay una diferenciación de partes que pertenecen al brazo. En la lógica operatoria concreta nos vamos a encontrar con estudiantes que presentan trastornos de aprendizaje debido a cuestiones psicológicas. La lógica está bien lograda, sus dibujos son completos, son ricos en detalles, son estudiantes que tienen bien organizado el discurso, pero no logran alfabetizarse. Pueden tener ya conocimientos avanzados en la lectoescritura, pueden llegar a escribir palabras, pero no logran todavía leer con fluidez, ni a escribir con fluidez. En estos casos, lo que puede estar bloqueando el proceso de aprendizaje es lo que significa a nivel psicológico la lectura y la escritura. La lectura, nosotros entendemos que es un encuentro con un otro virtual, o sea que el niño va a poner en juego el tipo de vínculo que haya construido con sus padres. Es decir, que si ese vínculo no lo deja expresarse, no es un vínculo que lo escuche, que tenga en cuenta su opinión, donde él se sienta habilitado a hablar, la lectura va a estar obstruida. Padres muy directivos o autoritarios logran este tipo de inhibición en el conocimiento. Por otra parte, la escritura es un encuentro con uno mismo. Hay un juego en donde yo me pongo como escritor y me descentro y me pongo como lector para leer mi propia producción. Acá hay un proceso donde yo tengo que ir y volver de mi yo, tengo que entrar y salir de mi propio yo, tengo que autocuestionarme, autoorganizarme, tener un diálogo interno en donde yo converso conmigo mismo. Y esto, si no está permitido desde la casa, desde los vínculos primarios, en donde se le permite que el niño razone y se le dice lo que tiene que hacer, ya sea porque se lo sobreprotege o porque se es autoritario, también se va a generar un trastorno en esta área del conocimiento. Hemos hablado de la importancia de generar conexiones de asociación y diferenciación para lograr la interconexión neuronal y crear así estructuras de pensamientos firmes que perduren a lo largo del tiempo y que nos permitan incorporar mayor cantidad de contenidos a medida que se va expandiendo dicha estructura.
Ahora bien, vamos a hablar también de la importancia que tienen los hemisferios cerebrales. Nuestro cerebro tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Cada uno está especializado en diferentes funciones. El hemisferio derecho es holístico, es visual, es intuitivo, es global, tiende a interpretar y a percibir a las cosas como un todo. En cambio, nuestro hemisferio izquierdo es analítico, es lógico, es matemático, tiende a analizar, a sintetizar y a centrarse en detalles. Es muy importante la integración de ambos hemisferios para lograr la completud del conocimiento, porque cuando nosotros nos aproximamos a una palabra, nos aproximamos de forma global. Vamos viendo la imagen en general, por eso los chicos son hábiles para leer al principio su nombre, carteles como Coca-Cola, como McDonald's, porque se están aproximando desde la globalidad a esa imagen y pueden leerla como un todo. Luego, esta función no se va a perder, ya que cuando seamos lectores avanzados, vamos a hacer pantallazos en un texto para ver a dónde vamos a centrar nuestra atención y así usar menor cantidad de recursos cognitivos. Por ejemplo, vamos a centrarnos en el título. Si hay una infografía al pie de una foto, vamos a leer eso para orientarnos. Vamos a buscar negritas o colores o subtítulos para centrarnos en la información importante. Entonces nuestro cerebro rápidamente hace un pantallazo y analiza globalmente la situación para saber a dónde nos vamos a centrar. Lo mismo sucede cuando nos involucramos con una computadora. Los chicos suelen ser mucho más hábiles para decodificar logotipos, ingresos, dónde hay que tocar, y las personas que han sido formadas bajo la educación tradicional, al haber hecho un exceso de la capacidad de análisis, tienden a querer leer y a veces pierden mucho más tiempo para dominar un entorno gráfico que un niño. Por lo cual, cuando planifiquemos nuestras actividades, vamos a tratar de centrarnos primero en lo global, que es lo más intuitivo y lo que traemos como de referencia, ya que los niños vienen interpretando rostros, carteles, objetos de manera global, y vamos a ir lentamente hacia la función de análisis, que es el hemisferio izquierdo, para desarrollar el pensamiento de forma equitativa y holística. Veremos más adelante, a través del trabajo con las tarjetas y de actividades que presentaremos como ejemplo, cómo podemos hacer estas distintas intervenciones para ir tanto generando las asociaciones y las diferenciaciones, pero también ir teniendo un enfoque a veces global y a veces analítico. Además de los condicionantes neurológicos, pedagógicos, también tenemos los condicionantes psicológicos en cada uno de los aprendizajes que nosotros vamos abordando. Hemos hablado acá fundamentalmente de lo neurológico. Nos centraremos cuando empecemos a ver el trabajo con las tarjetas y las actividades en lo pedagógico, y ahora quiero hablarles brevemente de algunos aspectos psicológicos que pueden influir fuertemente en el aprendizaje y cómo nos vamos a manejar como docentes. Lo primero es la autonomía. Para aprender hay que ser autónomo, y la autonomía es algo que se construye. El niño al principio aprende a vestirse, a dormir solo, a manejarse, a comunicar sus ideas, y luego va a aprender a escribir y a leer. Es importante entonces chequear que en la casa estas etapas evolutivas de la autonomía se hayan dado para que pueda haber también una autonomía al nivel de la capacidad pensante y de la posibilidad de expresar ideas o de dialogar con un texto a partir de una negociación de significados que se realiza entre lo que provee el texto y lo que yo tengo como conocimiento previo. Para eso, algunas de las acciones que podemos tomar como docente es optar por el aprendizaje por descubrimiento. Esto implica que el sujeto, al manipular el material, se va dando cuenta de aquellos conceptos que nosotros intentaríamos enseñarle de forma verbal. Sabemos que los chicos que nosotros trabajamos no son predominantemente verbales, son predominantemente visuales, porque dentro de la lógica simbólica el pensamiento es básicamente por imágenes, y dentro de la lógica intuitiva el pensamiento es a través de la acción práctica y de comprobar o refutar los resultados a partir de los resultados que se obtienen a la vista. Luego eso se va a interiorizar a pensamiento en el operatorio concreto, y una vez interiorizado a pensamiento, nosotros vamos a poder realizar hipótesis de qué sucedería si, qué pasaría si, y esto tiene que ver con el pensamiento formal, que está ligado fuertemente al pensamiento científico. Una de las estrategias más comunes para fomentar la autonomía y así la autoestima, porque cuando yo puedo hacer algo por mí mismo, lo logro resolver, la autoestima simplemente crece.
Entonces, para ir trabajando ambas competencias psicoemocionales, nosotros lo que vamos a hacer es darle ejercicios de autocorrección. Las tarjetas en sí mismas tienen una funcionalidad de autocorrección, pero como vemos en el manual de jóvenes y adultos, también podemos armar nuestras tarjetas de autocorrección y también podemos tener planillas de autocorrección y darles materiales que les sirvan, a lo mejor como hemos hecho con el trabajo con el cuaderno, donde nuestro alumno cuando quiere chequear que ha escrito bien una palabra, va a las frases anteriores que escribió y ahí se autocorrige. Hay que evitar la corrección del docente, caritas felices, stickers, aprobación, ya sea con palabras, con gestos o con cualquier cosa. Al principio va a ser difícil y nosotros lo que vamos a intentar es motivar, es decirlo, si vos podés solo, vos eso ya lo sabías, fíjate si dando vuelta a la tarjeta, fíjate yendo al cuaderno, entonces le vamos a ir proveyendo estrategias para que él logre confiar en su propia guía interna y en su propio conocimiento y en su propia capacidad de autoaprendizaje. Eso le va a dar en la adultez la posibilidad de pensar en su propia guía interna frente a una situación. No va a estar en la búsqueda de alguien que lo habilite a hacer o a tomar una determinada decisión o a comprar una determinada ropa, porque en realidad está con una guía interna que le permite saber qué es lo que necesita y qué tipo de situación o objeto o camino debe tomar para sentirse más satisfecho con él mismo y en esta búsqueda permanente que tiene el ser humano de ir perfeccionándose, mejorando, creciendo. Otra de las cuestiones muy importantes son los límites. Cuando nosotros estamos aprendiendo algún contenido, algún sistema de conocimiento, este sistema tiene sus leyes. Es muy importante que el niño haya aprendido a internalizar leyes claras. Si en casa él todavía impone lo que él quiere, si los padres negocian con él todo lo que hay que hacer y él termina muchas veces manipulando las situaciones, será difícil para nosotros que él aprenda y será una traba para él porque va a querer manipular los sistemas a su gusto. Entonces es importante generar una estructura que él sostenga y que sepa que mientras está trabajando con nosotros, esa estructura se mantiene. Si vamos a trabajar con las tarjetas, vamos a trabajar primero con las tarjetas hasta haga tantas pasadas o hasta que las haga bien y luego vamos a jugar. O bien, primero vamos a trabajar en estas actividades que son 5. Es muy importante nombrarle la cantidad porque los chicos no tienen desarrollado su concepción de espacio-tiempo y un rato, una hora para ello es demasiado abstracto. Entonces es importante marcarle hechos que sirven de disparadores para saber que vamos a hacer tantas actividades por día, que estas actividades van a tener determinadas características y que luego va a haber recreo o va a haber juego o va a haber un momento de distracción, lo que sea que nosotros vayamos planificando encuentro a encuentro. Si el niño ha infringido la regla, es importante marcarle cuáles son las consecuencias de haberla infringido. Por ejemplo, yo tengo las tarjetas que son autocorrectivas, es decir, que de un lado nosotros tenemos la imagen y girándola tenemos la palabra. Eso sirve para que una vez que el niño hizo el emparejamiento, pueda chequear al finalizar todos los emparejamientos si los hizo correcto o no. Esto favorece la autonomía y el proceso de autocorrección que estábamos hablando con anterioridad. Ahora bien, hay niños que para no equivocarse, porque tienen baja tolerancia a la frustración, lo que quieren hacer es girar las tarjetas para ver cuando están en dudas. Entonces, lo que nosotros le marcamos, si lo vemos haciendo eso, es que él ya no puede tener tarjetas autocorrectivas, que de ahora en adelante sus tarjetas no van a tener autocorrección, que las va a tener que hacer. Yo voy a quitar las que están correctas y se va a tener que quedar haciendo las que quedaron incorrectas. Luego yo lo hago analizar en esas que quedaron incorrectas, digamos, en qué se pudo haber confundido. Sí, esta empieza igual con esta, pero fíjate que terminan diferente. O fíjate que esta tiene una ma y esta tiene una mo, empiezan igual pero tienen diferentes sílabas. Entonces le voy dando estrategias que lo saquen de esta estrategia de hacer trampa para afianzarse en una estrategia en donde él puede usar su capacidad pensante. O sea que no solamente nos quedamos en la marca o en la consecuencia de la acción negativa, sino que le damos la posibilidad de reaprender de esa situación. Es decir, que con eso estamos gestionando, que aprender es un proceso que tiene sus consecuencias, sus reglas, que hay que ir construyendo paso a paso y que hay que responsabilizarse de las acciones, pero que también una vez que hemos cometido un error, nosotros podemos
retomar de donde nos quedamos, reaprender o incorporar nuevas herramientas y proseguir, y que no tenemos que quedar anclados a ese error o pagando las consecuencias, como suele ser en la educación tradicional. No se le corrige con una carita triste o se le corrige mal, pero no se le produce el proceso de autocorrección y de resarcimiento de esa acción con nuevas estrategias para no cometer los antiguos errores. Una estrategia metodológica para generar confianza y garantizar la evolución de la autoorganización y de la autonomía en nuestros estudiantes es trabajar el aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué es el aprendizaje por descubrimiento? Es no darle el contenido totalmente construido, sino que generar pasos para que el alumno lo reconstruya o se autocorrija. En el caso del trabajo con las tarjetas, el hecho de presentarles una palabra que empieza con cada letra diferente hace que el estudiante se enfoque en la primera letra para poder discriminarlas. Cuando yo le pongo dos palabras con la misma letra, el estudiante se tiene que enfocar o en la última letra o en la primera sílaba. Y cuando le doy dos palabras muy parecidas, ya tiene que ir analizando símbolo a símbolo para ver la diferencia y ya vamos a estar en una hipótesis alfabética. Eso es ir descubriendo las hipótesis de lectoescritura a la vez que hacemos este juego de asociación y diferenciación de palabras. Otros ejemplos que podríamos ver de aprendizaje por descubrimiento es, por ejemplo, cuando completamos la serie numérica y le dejamos los números que sí o sí deberían estar completos. Si le damos una serie de palabras para poner en un crucigrama y al lado colocamos su imagen, entonces no puede ser otra palabra más que esa que está ahí y tienen que completarse todos los espacios. Cuando pasamos a la etapa de las sílabas y recortamos las palabras en partes, también estamos trabajando con un repertorio recortado y estas sílabas tienen que entrar sí o sí en todas las palabras. Si el estudiante puso mal una sílaba, probablemente la otra palabra que le queda para armar no sea correcta y aquí va a empezar a entrar en contradicción y va a tener que dar las vueltas a las tarjetas para autocorregirse y así finalmente ir generando un proceso de guía interna de su propio aprendizaje, en donde él se vuelve cada vez más reflexivo porque empieza a revisar los pasos previos para ver en qué momento se equivocó, cómo lo podría corregir y volver a hacer un nuevo intento. Podemos bajo esa lógica diagramar cientos de actividades y no solamente estaremos trabajando contenidos, sino que también estaremos trabajando el proceso psicoevolutivo de nuestro estudiante.